Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy abrimos una ventana al pasado para entender el presente de nuestra provincia. Viajamos a la década de 1930, un periodo de grandes cambios y crisis que moldeó lo que Catamarca es hoy. Para ayudarnos a desentrañar esta compleja historia económica y social, tenemos con nosotros a la licenciada Ana Laura Perello. Su trabajo es una aproximación a una mirada social y económica de Catamarca en las décadas de 1930 y 1940, clave para entender las decisiones y los desafíos de nuestros gobiernos en ese momento. Según tu trabajo, vos decís que las políticas económicas van a dar cuenta de dos cuestiones. Primero, de la inestabilidad internacional que se estaba viviendo en el momento, y por otro lado, las cuestiones internas que se iban dando en cada provincia. ¿Qué podés contarnos para que podamos empezar respecto a esa cuestión internacional, teniendo en cuenta que veníamos de una Primera Guerra Mundial y después del impacto de la crisis del 30? Bien, no es una tarea sencilla poder hablar sobre historia económica, porque siempre está hasta ese prurito de decir que es difícil o que es complicado. Pero cuando nosotros analizamos ciertos procesos, tenemos en cuenta diferentes variables. Por ejemplo, ¿por qué decimos que es complicado? Porque tenemos en cuenta la demografía, tenemos en cuenta el desarrollo económico del espacio, analizamos qué es lo que se transmite a través de la prensa, qué es lo que escriben los intelectuales, cuáles son los discursos políticos que se hacen en ese momento, también cuál es el presupuesto que se maneja. Por eso, cuando hablamos de las provincias, la realidad es completamente diferente, ya sea o por provincia o por sector productivo. Y eso va a ir condicionando el desarrollo de ese espacio. Y eso va a hacer también, sobre todo, que diferentes provincias no estén en las mismas condiciones económicas que otras para poder desarrollarse. Porque no tiene que ver solo la realidad, sino también el cómo se va a proyectar el desarrollo económico en ese espacio. Y siempre ahí hay vaivenes o vicisitudes que uno tiene que poder ir teniendo en cuenta a la hora de analizar ese espacio. No solamente desde la geografía, sino también de cuál es el proceso económico con el que viene trabajándose. No es lo mismo hablar del desarrollo económico, de lo que es el litoral, de lo que es la región del Cuyo, de lo que puede llegar a ser la Patagonia, a lo que es el noroeste. ¿Cuál es la producción que nosotros tenemos en ese momento? Tengamos en cuenta que estamos hablando justamente hace ya más de 100 años atrás. ¿Qué es lo que se producía? ¿Qué es lo que se conocía? ¿Cuál era el desarrollo? ¿Cómo llegaba la economía al CAS, a las familias? Era considerado ser pobre en ese momento. Pero quizás hoy nosotros podamos hablar de, bueno, si tenemos un ingreso por familia de tanto, ¿cuál era el ingreso por familia en ese momento? ¿Cuál era el espacio económico desarrollado de esa familia? ¿Tenía oportunidades laborales? Las distancias en kilómetros pueden ser las mismas. Ahora, no es lo mismo 10 kilómetros aquí en la ciudad de acá a Valle Viejo, de acá a Valle Chico, a lo que era hace 100 años atrás, 10 kilómetros. ¿Cómo se llegaba? ¿Cuáles eran los centros y cuál era el desarrollo de vida en esos centros? ¿Cuánto se tenía que trasladar la persona para poder estudiar, para tener acceso a salud, a agua potable, y que hablar de trabajo? Nosotros tenemos una economía que se consideraba agroexportadora. Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa en el momento de la guerra? Entonces nosotros no pensamos solo la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra como se conocía en ese momento, sino cómo afecta. Va a haber quienes van a sostener que la Primera Guerra Mundial lo que hace es generar un primer proceso de ISIL. No la que conocemos en los años 70, sino un previo. Hay quienes que van a decir, no, lo que generó la Primera Guerra Mundial fue justamente un estancamiento, un detenimiento, porque muchos procesos se van a ver truncados, porque los países que estaban en guerra van a necesitar de otros productos. En este momento, los granos que nosotros exportábamos como economía primaria no tienen en dónde estacionarse. No hay cómo guardarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa a tener más importancia sobre todo lo que es la carne enfriada y los enlatados. ¿Cómo dinamizamos esa economía de carne enfriada? ¿Cómo vamos a desarrollar los enlatados? Bueno, hay todo un movimiento económico que va a girar en torno a eso y que va a ser analizar qué es lo que se pedía, dónde se producía, cómo se transporta, cómo se van a adecuar los vagones para poder llevar esa carne enfriada, porque no es solamente que salga del espacio en donde se produce, sino que puede llegar a la aduana.
¿Y cómo se va a transportar eso después? Y si es que en ese momento Argentina, como país, llega a tener ese grado de desarrollo para poder dinamizar la economía. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Por regiones se logra, y se logra muy bien, y se puede incorporar al mercado. Pero al mismo tiempo, tengamos en cuenta que este territorio lo que está haciendo es justamente responder a las necesidades externas. Cuando las reglas del juego, entre comillas, cuando las reglas económicas cambian, el Estado tiene que volver a cambiar la dinámica de cómo produce económicamente las cosas, en qué mercado las va a incorporar, porque está respondiendo a la necesidad que tienen otros. Claro. Este desarrollo vuelve a cambiar. Entonces, por eso hay quienes dicen, bueno, se dinamiza, sí, pero también se estanca, porque como responde a otras necesidades, las necesidades van a ser cambiantes, pero las realidades que van a acuciar a la región no. Porque el que está produciendo carne sigue produciendo cierta cantidad de carne, el que está produciendo granos lo mismo. Y quizás todos estos avances que van a llegar con respecto al enfriado de carne o al enlatado, no va a llegar de la misma manera a todas las regiones y no van a poder sostenerse en el tiempo, porque es algo que va a pasar sobre todo en el periodo de entreguerras. Tengamos en cuenta que también no solo nuestra economía, sino que la política que manejaba el país para partir de 1920, 1930, es un momento político bastante convulsionado porque es cuando se están interviniendo las provincias. Del 30 al 40, nuestra provincia fue intervenida por lo menos 3 veces. Hubo enfrentamientos entre quienes estaban con Ramón Clero Ahumada, también en lo que va a pasar con Agustín Madueño. Podríamos decir que las cosas se acomodan de alguna manera un poco con Urbano Gilardi, pero aún así todo, en 1940 volvemos a tener otra intervención. Entonces, no es solamente lo que está pasando afuera en el exterior, sino también lo que está pasando nosotros como internos, desde la política. Está respondiendo también a vicisitudes económicas, pero tampoco es que estemos bien afianzados políticamente. Aunque esté permitida la intervención en las provincias, no deja de ser, de cierta manera, un flagelo al desarrollo dentro de la política y a los derechos. Porque cada intervención significaba que desde el Estado Nacional se están bajando pautas para ver no solo qué es lo que está pasando, sino que respondan a lo que el Estado les está pidiendo que hagan. Muchas veces estos interventores lo que hacían era preparar a la provincia para las próximas elecciones y que en esas elecciones gane lo que el Estado Nacional necesita, el candidato que el Estado está imponiendo. Entonces podemos decir que a partir de la década del 30, debido a este contexto que mencionaste, se desarrollan las economías regionales, eso por un lado. Después en tu trabajo también decís que hay en Catamarca una dependencia del sector primario y que también lo caracterizas como una economía de subsistencia. ¿A qué te referís con esto? Cuando definimos economía de subsistencia, tiene que ver con que el Estado provincial no puede afrontar los gastos de manera autónoma que el Estado tiene. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para poder pagar sueldos, que en ese momento hay maestros y empleados dentro de lo que son empleados estatales, el Estado provincial tiene que pedir aportes, subsidios al Estado nacional, porque no tiene cómo cubrirlos. Es más, hay una falta de presupuesto permanente en donde la deuda se acrecenta para con el Estado nacional. Y al mismo tiempo los impuestos que tiene que cobrar la provincia no llegan a ser remunerativos. ¿Qué es lo que está pasando? No se pagan los impuestos. Por eso hay diferentes proyectos para poder unificar impuestos, servicios, para poder recaudar. Y eso no está pasando. Entonces, al no poder tener un comercio desarrollado, al no poder tener un ingreso a través de los impuestos y servicios, el Estado tiene un espacio, una caja que no sustenta las necesidades básicas. ¿Qué hace? Endeudarse. Se endeuda con el Estado Nacional o con préstamos o lo que fuere, pero al mismo tiempo tampoco es que ese sistema de carencia que se está viviendo se modifique. Se mantiene y se mantiene, y como eso perdura, eso hace que el Estado no pueda dar respuesta a las necesidades económicas y las familias se van a desintegrar, a buscar oportunidades laborales en otros espacios. ¿Había escuelas? Sí, pero si sabían que la provincia no está pagando los sueldos, las maestras no iban a enseñar en esas escuelas. Entonces, a veces era emigrar toda la familia, no solamente desde el ámbito laboral, sino también desde la educación, porque no hay dónde ubicar a las familias, dónde educarlas, dónde educar a sus hijos. Entonces, Catamarca en sí no era un atractivo económico o una posibilidad de desarrollo para una familia en un momento dado. En tu trabajo, vos propones dar cuenta de esta situación económica haciendo un análisis
de dos intelectuales de la época que también analizaban la situación económica del momento y proponían una suerte de soluciones desde su punto de vista. El trabajo aborda la postura o los postulados, en realidad, de dos intelectuales. Uno es Gaspar Guzmán y el otro es Alejandro Bunge. Hay dos puntos de diferencia. Uno lo va a hacer desde los años 30, otro 50 años después, y uno escribe desde lo regional, también de que es catamarqueño, y otro desde un postulado nacional, como Alejandro Bunge. Ellos tratan el problema de lo que es la economía, lo que es la región, cómo se puede dinamizar, qué es lo que hay que hacer. Y sí, dar una suerte de soluciones, pero más que soluciones es poner en tela de juicio qué es lo que se está haciendo con estos problemas. Alejandro Bunge postula, bueno, hay que dinamizar la economía, hay que hablar sobre lo que es producción, lo que es la industria, hay que desarrollar la industria en nuestro país. Él está escribiendo en 1984, la realidad es otra. Él cuando escribe a los años ve que se implementa la ley de promoción industrial, que hay desarrollo económico en algunos espacios, que hay debate sobre esto, o que en el diario por lo menos se trata esta temática. Más allá de que los 90 tiene el que ver con el cierre de fábrica y todo, pero hay un desarrollo del 84 al 94. En cambio, Gaspar Guzmán lo que va a hablar es sobre una economía estancada. La gran diferencia es que uno habla sobre la promoción y sobre el desarrollo económico, diciendo, en el caso de Alejandro, que hay que dejar de lado la economía primaria. Hay que buscar el desarrollo económico. Y eso va a venir por parte de la industria, sumando valor agregado a los productos. Ahora bien, Gaspar Guzmán lo que va a plantear en otro momento histórico, pero con una necesidad acuciante que sigue siendo la misma, que es la economía, va a plantear que necesitamos hacer el desarrollo económico y que tenemos economía primaria. Él plantea que tenemos que hablar sobre lo que es la vitivinicultura, lo que es el olivo, lo que son el desarrollo del algodón en nuestra provincia, el saneamiento de aguas, el saneamiento de títulos de propiedad, todo lo que es la tierra, que no se tenía un conocimiento exacto de quiénes son los dueños de qué. Eso también para poder cobrar, por supuesto, los impuestos correspondientes al territorio, a modo de recaudar. Al mismo tiempo, Gaspar Guzmán está planteando una situación que es terrible cuando dice, bueno, las escuelas, ¿cuál es la calidad de educación? ¿Qué es lo que está pasando en la provincia? Pero él lo escribe como coterráneo nuestro. Alejandro Bunge lo que hace es, bueno, hablar sobre la industria, hablar sobre las fábricas, sobre los caminos, pero desde una perspectiva más nacionalista. Guzmán lo hace de una forma más regional. Y es más, te puedo decir, estamos hablando de que esto se escribe en 1934, estamos hace casi 100 años de lo que Gaspar Guzmán planteaba como un problema que necesitamos solucionar y vamos al diario y ¿qué encontramos? Hay problemas en educación, hay problemas con el agua, hoy por hoy hay problemas con el agua en Catamarca y hace 100 años también los había. Hay problemas con los títulos de propiedad. Claro, te da la impresión de que seguís hablando de lo mismo en la misma época, porque incluso esto que decías vos de la economía de subsistencia y de depender del Estado Nacional, lo seguimos viendo, lo seguimos viviendo. ¿Cuál es el porcentaje de empleados estatales que tiene hoy la provincia de Catamarca? Altísimo. Si vamos a grado de porcentaje, seguramente hace 100 años, porcentualmente era menos, porque éramos menos habitantes. Ahora bien, que muchísimas familias dependían de un sueldo del Estado para poder vivir, era una realidad. Hoy por hoy hay sueldos, hay becas, sigue siendo exactamente lo mismo. Y son 100 años, vos decís, ¿qué cambia? Es lo mismo que charlamos con el profe Ezequiel cuando hablamos sobre la época del 2001. La crisis afectó a Catamarca también en ese sentido, porque el Estado deja de aportarle y al haber tanto índice de empleados estatales, bueno, no se pagaban los sueldos, no se les pagaba a los docentes, bajaba el pago de las jubilaciones. Entonces, da la impresión que seguimos girando en la misma órbita. Quizás sea porque no se resolvió. Eso te iba a preguntar. Vos hablás ahí de unas iniciativas y una es la Revolución Verde respecto al olivo y otra es la Corporación Argentina de Tejeduría Doméstica. Me pareció interesante porque no conocía ninguna de las dos, así que me gustaría que me cuentes un poquito más de eso. Mira qué interesante lo que vos planteás ahí. Hace 100 años atrás la Revolución Verde era implementar lo que es la región del olivo. Hoy quizás nosotros tenemos más conocimiento sobre lo que es la aceituna, cómo se produce, cuáles son las características, los principios, dónde se comercializa,
pero antes había que implementarlo. En este caso, Gabriela Olivera, el año pasado, en 2024, publicó un trabajo muy interesante sobre lo que significaba la integración para Catamarca de la región verde. Esto era un proyecto nacional que implementaba Catamarca, La Rioja y San Juan en 1934 y 35, cuando Sánchez Oviedo, agrónomo, implementa el aceituna de tipo arbequina con un sistema de hibridación en donde se trabaja también con lo que es la manzanilla y se genera todo este nuevo modelo de aceituna. ¿Y qué es lo que tenemos? Una implementación que se adaptaba perfectamente a lo que es nuestra provincia y también al clima de La Rioja. Cuando Gabriela Olivera analiza el censo de 1937, se da con un dato muy interesante. Y es que el 25,38% de lo que es el ítem de ganadería significa que gran parte de ese porcentaje era de ovinos. ¿Qué tiene que ver que sea de ovinos? Que de ahí se saca la lana. Entonces ahí nosotros tenemos en donde ganamos nuestro tema con respecto a lo que es la tejeduría doméstica. De ahí se saca la lana que las tejedoras después van a utilizar en gran parte para hacer ese desarrollo dentro de lo que es el CAT, que es la Corporación Argentina de Tejeduría Doméstica. Es otro trabajo que se hace. Entonces tenemos aceituna, tenemos lana, tenemos tejeduría, tenemos nogales, pero seguimos teniendo una serie de problemas serios. Bellini, en el 2014, analiza el trabajo de todo lo que es la tejeduría doméstica y plantea que este trabajo, si bien como proyecto fue fantástico, como oportunidad laboral para los catamarqueños era muy buena, el problema de transporte y de organización seguía siendo un algo ahí dentro del engranaje que no podía darse. Y por eso fracasa. Al mismo tiempo, tenemos que decir que como proyecto integral, ninguno fracasó. Primero porque tenemos fuentes, ¿no? Más allá de que los porcentajes se vayan modificando, ¿cómo dinamizó la economía del hogar? ¿Cómo estos telares que llegan a través de los proyectos de tejeduría llegan a la casa de alguien y estas personas pueden seguir transmitiendo ese conocimiento a otras generaciones? ¿Cómo? Porque en un primer momento cuando se implementa este trabajo era para hacer bolsas, que con anterioridad eran de yute. Estas bolsas de yute eran las que se utilizaban para poder trasladar granos y ahora van a pasar a ser de algodón. Y es cómo se está integrando desde Catamarca, desde el noroeste, tecnología, recursos, valor agregado, un montón de procesos que van a dinamizar otros espacios nacionales. Entonces, cuando alguien dice, bueno, la diversificación productiva fracasó, y yo no puedo decirte eso. Yo no comulgo con esa idea, porque hay una realidad. Hay muchas faltantes dentro del engranaje del desarrollo económico para que pueda considerarse un éxito. Pero, y mientras todas estas que faltan las podamos ir integrando y podamos después, a futuro, analizar y saber en dónde estuvo el error, va a poder desarrollarse mejor. Aún así, estamos en el 2025, estamos hablando de trabajos que son del 37, del 38, algunos son del 34, el de tejeduría doméstica es del 40, se implementa recién en el 42, pero hoy hablamos de que tenemos una fábrica de alfombras, tenemos una fiesta del poncho que habla sobre lo que son las cosas artesanales, tenemos el trabajo de Mariel Bonsuk sobre arañitas hilanderas, que es fantástico, que es premiado. Entonces tiene que ver también con lo que es la identidad de nuestra región, que quizás se tomen fechas, vos tenés algunas fechas que son mejor conmemoradas que otras, pero tenemos una identidad dentro de lo que es la producción regional. Y estos proyectos evidencian que de 100 años a esta parte se está tratando, pero no se puede dinamizar. Por ahí cuando hablamos de estas cuestiones económicas, de porcentajes, uno lo ve como si fuera un número vacío, pero en realidad si te pones a pensar, son familias que pudieron llevar el pan a su casa o son familias que pudieron desarrollar un tipo de economía que lo hacían de forma doméstica, no tenían que irse a otros espacios, no tenían que abandonar a su círculo cercano, que quizás como decís vos, se iban enseñando dentro de su mismo grupo familiar la profesión. Entonces eso también me parece muy valorable y es interesante que se pueda aprender sobre eso y difundirse. Podemos hacer siempre un análisis más profundo y ver lo que falló, lo que faltó, lo que se puede mejorar, pero no se puede negar, como decís vos, que sí fue algo favorable. Pasa que nosotros como sociedad tendemos a ver en algunas cuestiones todo blanco o negro. Un número de un índice refleja, bueno, pero es bajito. Pero ¿cuál es la incidencia de ese índice?
¿Cómo se analiza? ¿Cuánto significa? ¿Qué es un 24,3 en tal cosa? A diferencia que 10 años es un 9,4, que es lo que estaba pasando con la producción ovina. Bueno, un número hace 10 años significaba que desde el Estado nacional y provincial se trabajaba en conjunto para que haya lana. Y después, cuando pasamos a un 9,3, un 3,5, como es en el último momento, decimos, bueno, ¿qué está pasando con la producción de lana? ¿Qué está pasando con la hilandería? No funcionó. ¿Y qué número o qué producción, qué productos reemplazó eso? Y bueno, lo va a reemplazar, por ejemplo, el trabajo del Estado, la construcción de casas, de fábricas. Eso no significa que haya trabajo en blanco o que haya desarrollo. Significa que el Estado se hizo cargo de otra forma de toda esta mano de obra que se producía o que significaba este 25,8 en un primer momento. En economía, por lo menos, los valores uno los tiene que analizar de una manera, pero yo no hago economía, yo hago historia económica. Y eso significa otra cosa. Para mí el número tiene que ver con familias, tiene que ver con la demografía, tiene que ver con necesidades, que desde las ciencias sociales las vamos a abordar de manera completamente diferente a lo que es la economía. Como historiadora económica tengo que tener ciertas pautas, ciertos conceptos de saber entender y manejar esos valores o esas herramientas. Pero tiene otro valor para mí. Y es lo que trato de reflejar en los trabajos, sobre todo al momento de analizar censos. Nosotros tenemos el censo de desarrollo económico, tenemos el censo poblacional, tenemos el censo de tal cosa. Bueno, ¿qué significan estas variables para un mismo periodo? ¿Qué es lo que está pasando con las familias en Catamarca hacia 1940? Porque hasta hace 40, 50 años atrás se decía en Catamarca se conocen todos. ¿Pero por qué? Y porque el mercado laboral expulsaba a los jóvenes. Entonces había gente trabajando en el litoral, gente trabajando en la Patagonia, familias que nunca más volvieron a nuclearse, personas que no pudieron integrarse a un régimen económico o que de integrarse se vieron ahí envueltos en diferentes cambios gubernamentales o sobre todo económicos con respecto al cierre de fábrica, al traslado de familia, mismo traslado de fábrica que se implementaba en un espacio y después, terminado un contrato, se tenía que ir. Y bueno, a veces ese empleado era tomado por otra o se tenían que mudar para la fábrica o pasaba a ser desempleado. En los titulares baja la inversión en la obra pública o se cierra esta empresa ahora Whirlpool, creo, y quedan tantos empleados. Te da a pensar que son números, pero dentro de esa obra pública, ¿cuántos puestos de trabajo había en esta fábrica? ¿Cuántos empleados? ¿Cuántas familias detrás de esos empleados? No es solamente una persona, son 5, 6 personas por detrás que sufren este impacto de la situación económica. Es que no podemos ser ilusos. La fábrica se va por el motivo que fuere, porque hay muchas cuestiones de por medio que pueden ser, pero empecemos, ¿por qué se incorporó la fábrica? ¿Qué ofrecía ese espacio para incorporarse, para que esta fábrica se sume al polo productivo, al desarrollo? ¿Dónde se dinamizaba esa economía? Lo que se producía ahí, ¿se incorporaba al mercado regional o no? Porque si nosotros estamos hablando de una empresa de heladeras que hacía 100.000 heladeras por día, los catamarqueños no necesitamos 100.000 heladeras por día. Sí. Bueno, entonces ahí decimos, bueno, también ahí se dinamiza la economía a través del transporte, a través de las familias que van a ir a trabajar, a través de los barrios que se van construyendo cerca de estos espacios. Pero al mismo tiempo decir, cuando no se necesitan más heladeras, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Capaz no hay un buen estudio de mercado, una buena planificación. Bueno, hay otros intereses que dijeron, bueno, ponemos esto acá y después vemos qué pasa. Ahí podemos retomar perfectamente a Bunge y a Guzmán. Bunge te va a decir, sí, hagamos desarrollo económico, implementemos. Y Guzmán va a decir, ¿qué producimos nosotros? Por eso él hacía hincapié en la economía primaria. ¿Qué producimos? Hasta el día de hoy, hace 100 años atrás. Y si uno le pregunta a un alumno, ¿qué produce Catamarca? Económicamente, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas? ¿Qué recursos tenemos? Y bueno, y te van a contestar, tenemos los nogales, tenemos la aceituna, tenemos los ponchos. ¿Y en qué ampliamos? ¿Cómo incorporamos? Entonces, si incorporamos una fábrica, por decirlo así, pero tenemos la tierra para hacer aceituna, y hay un tema en el que nosotros como sociedad deberíamos preguntarnos, bueno, ¿hasta dónde podemos seguir trabajando con las heladeras? ¿Y cuándo vamos a volver con esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que podemos fabricar? ¿Qué es lo que podemos incentivar? ¿Qué es lo que podemos dinamizar? ¿Y qué es lo que
de alguna manera, sobre todo en ciertas regiones, es lo que se conoce, ¿no? Porque cuando hablamos de hilanderas o de telares, nosotros acá en la ciudad, no sé cuántas personas te podrían hablar sobre lo que es un telar, cómo se trabaja, todo lo que tiene que ver con nuestra tradición. Pero si vos te vas a Belén, a Andalialá, Santa María, la realidad es otra, como lo era hace 100 años atrás. Pero aún así pareciese que las cosas no han cambiado. Solo pasó el tiempo.